para comenzar, recordar que los milagros y lo que ocurre y las gracias son de Dios, y estas figuras del Beato, en el caso del doctor José Gregorio Hernández, fungen como intercesores. Así es. Primero, gracias por la invitación a este espacio que está comenzando y espero que lo puedan disfrutar. Sí, yo creo que José Gregorio, de manera particular, es de esos, si podríamos decir, santos, es decir, hombres de Dios, que ha calado profundamente en el sentir de la gente. Y desde su muerte, el funeral, que fue una cosa impresionante, yo siempre lo digo, en Venezuela, yo creo que en el mundo, un evento de ese género, es decir, que un tercio de la población caraqueña se haya abocado a salir a la calle, a acompañarlo, a cargarlo en los hombros, decir José Gregorio es nuestro. Ahí empezó toda una época nueva de reconocimiento de que este hombre estaba en el corazón de la gente. Y entonces lo de los milagros es como una experiencia de reconocer lo que Dios hace por medio de su vida, de su presencia, y que lo hace más cercano a la gente, es decir, es más cotidiano, más próximo a la experiencia de la enfermedad, sobre todo, ¿no? Por el hecho de ser médico. Entonces es una experiencia muy bonita que creo que la mayoría de los venezolanos lo llevan en el corazón. Padre, y hablando de esa cercanía, perdón, Fabián, es importante mencionar que también fue un hombre muy humano, muy cercano, el señor diácono también, que estuvo muy cercano al pueblo, es decir, era un hombre que salía a caminar por las calles de La Pastora, como el sentir del venezolano que siempre va a pie recorriendo los pueblos y que además tenía esa cercanía con los más necesitados. Un médico que hacía sus ejercicios espirituales también por religiosos, pero una cosa que me llama mucho la atención es que él, ¿de dónde sacaba tiempo el doctor José Gregorio Hernández para estudiar, rezar, ir a misa, acompañar a la gente, pero sobre todo también para confeccionar sus trajes? O sea, ese tiempo, porque lo vivió como un apostolado. ¿De dónde sacan ustedes los sacerdotes tanto tiempo? Porque se puede decir que él fue un médico, pero también fue un apóstol de la paz, lo mencionamos, pero también de dónde tenía tiempo José Gregorio Hernández, ¿verdad? Es importante también tocar ese tema del beato. Bueno, sí, digamos que cuando haces lo que te gusta, el tiempo te rinde. Cuando haces lo que verdaderamente te encanta, te vas organizando en el tiempo. Por ejemplo, nosotros los que nos dedicamos a la vida pastoral, siempre tenemos el tiempo porque sirviendo a los demás, estamos sirviendo a Dios mismo. Y en el caso de José Gregorio Hernández, su vocación era la vocación del servicio, aparte de que José Gregorio Hernández es efectivamente el mejor ejemplo de ser venezolano. ¿Por qué? Porque cumple con todas las características. Es proactivo, es creativo, resolvía situaciones que los demás veían difíciles y sobre todo tenía la capacidad de mirar con ojos de misericordia a los demás. Tantas veces le decimos es el médico de los pobres, pero en realidad es el médico de todos los venezolanos, de todo aquel que tuvo necesidad de una palabra de aliento, de la medicina o de su don de fe. José Gregorio estuvo allí para proclamar esos milagros que él hacía en vida. ¿Por qué digo milagros? Porque ya él era un milagro, iba caminando e iba contagiando a cada una de las personas que tenía a su alrededor con este don de la santidad. Perdona que yo me meta, porque esto es un Sí, poco... no, claro, Sí, adelante. entonces, hay datos muy, muy interesantes, porque la gente a veces se hace la imagen del santo, el beato, el que no rompió ni un vidrio, y no es así. Es decir, El que tuvo todo fácil. tuvo todo fácil. No, José Gregorio, hay unas anécdotas muy, muy bonitas que, por ejemplo, él cuando se graduó de medicina regresó a su tierra y no tú. ¿Y peleó? ¿Perdón? ¿Peleó en el colegio? No solo peleó, sino que se fue a Mérida, ¿verdad? Y hay unas cartas muy bonitas donde él cuenta que en Mérida están las mujeres más bellas y pasó toda la noche bailando con una chica y estaba encantado, ¿no? Es decir, esas cosas que son humanas, que la experimentó también José Gregorio. Después esto que tú decías, que se confeccionaba su propia ropa, que tocaba el violín, que tocaba el piano. Es decir, Montaba a caballo. Montaba a caballo, aunque esa imagen que siempre pasan por ahí del caballo, que es de una película y no es fiel de él. Pero sí, es decir, un hombre que en el día a día estaba muy empeñado con todas las cosas y vivirlas intensamente. La relación con los estudiantes, hay anécdotas bellísimas de lo rígido, estricto que era con los chamos. ¿Y qué pasó con la muchacha? ¿Se enamoró? Bueno, él dijo que era bella, tal, y disfrutó la velada bailando con ella, pero hasta ahí llegó, parece ser, no supimos más nada. Porque José Gregorio era muy discreto. Es decir, ojo, y no malinterpreten el tema de lo de la muchacha, porque el caso de José Gregorio, no solo de él, de su familia, es muy particular.
de los 11 hermanos, 5 se mantuvieron célibes. Entonces, había un tema también de religiosidad profunda en José Gregorio. Es decir, un hombre que en eso era íntegro. Es decir, no es que tenía sus escapaditas, me explico. Es decir, no, era un tipo muy serio. Pero siendo joven, el bailar se lo disfrutaba. Me explico, la música se la disfrutaba. Es decir, era profundamente humano, tocaba piano. Que muchos creen, padre, que ser santo es sinónimo de no bailar, de no tomarse un traguito, de no salir por ahí. O sea, la santidad se puede vivir en estas cosas En también. los Andes seguro se habrá tomado un miche bastante. Es decir, Bastante. no es el problema. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todos ¿Usted es decimos viene que de José Trujillo. Gregorio Hernández es de todos los venezolanos, y es verdad, pero también es trujillano. Yo también vengo del estado de Trujillo. Yo soy de Munay, de Y- un pueblo. Entonces es fantástico porque en Trujillo siempre hay alegría, en Trujillo siempre hay música y en toda la región andina. Y José Gregorio Hernández era parte de ese gentilicio, le gustaba bailar, le gustaba beber, y con esto no estamos diciendo que era alcohólico, no, simplemente disfrutaba de la vida. Y Echamos la mirada a la historia de los 4 beatos que nosotros tenemos en nuestro país, el contexto social y político de nuestro país fue muy difícil y aún así ellos dejaron obras y aún así ellos hicieron lo que hicieron. ¿Qué podemos aprender o replicar del doctor José Gregorio Hernández en el tiempo actual en nuestras vidas? Fíjate que hablando del contexto, acordémonos que a finales del siglo XIX tenemos a Guzmán Blanco, que ciertamente modernizó muchas cosas en el país, pero también introdujo pues todo un rechazo profundo a la iglesia, ¿no? Es decir, hubo expropiaciones, expulsión de religiosos, y fue el gran promotor de traer toda la visión iluminista, el positivismo, que eran posiciones literalmente contrarias a la iglesia. En ese mundo se educa José Gregorio, en esa universidad, donde de lo religioso se burlaba la gente, y él nunca perdió su fe. Es decir, siempre estuvo, pero de una manera inteligente. Y yo creo que ahí hay elementos interesantes para nuestro contexto actual. El contexto mundial actual, pues, es muy diverso, hay muchas visiones, tenemos que respetarlas todas, pero también hay una intencionalidad en algunos sectores de destruir las instituciones históricas religiosas. Y José Gregorio nunca fue uno que levantó la bandera tipo cruzada, vamos a defender la vida y en contra de todos los... Jamás. Es decir, Otra eso lo cosa muy tenía importante, clarísimo. padre, que la gente tiene un tabú al hablar de este tema, es que separan o dicen que la fe es enemiga de la medicina o de las ciencias. Entonces muchos siguen la parte religiosa, pero se desvinculan de esta fe. ¿Cómo pudo el doctor José Gregorio Hernández, aparte de ser un extraordinario científico y médico como lo conocemos, también conjugar esa fe y esa religión? José Gregorio fue el que trajo el microscopio a Venezuela. Empezó a enseñar a sus estudiantes la medicina experimental, que uno diría, oye, pero eso es contrario Exacto. a otras visiones. No, porque para José Gregorio, ver una bacteria era reconocer que ese ser es creado por Dios. Es decir, todos los datos que él recogía le remitían a su creador. Por eso que para José Gregorio un laboratorio era un santuario también. No estaba separado. Es decir, la fe le permitía reconocer también en la medicina y en la bacteriología, es decir, todos los microorganismos que enseñó, reconocer que eran parte de la creación, es decir, que estaba vinculado con Dios todo. Entonces, yo creo que es el desafío, sobre todo para los católicos hoy, y sobre todo los laicos, entender que en su profesión todas las cosas pueden estar vinculadas con Dios. ¿Cómo pudiese, como trujillano además, y ahora que está en la iglesia de la Candelaria, cómo describe esta devoción, esta relación de la fe y la ciencia, al recordar incluso que se trata de un médico trujillano cuya beatificación se da en un contexto de una pandemia, en una necesidad espiritual, pero también en una necesidad, digamos, científica, con la necesidad que se tenía en ese entonces de alcanzar una vacuna para el COVID-19? ¿Alguna reflexión que pueda dar en torno a esto? ¿Se grabó todas las preguntas? sí, por supuesto. Fíjate, José Gregorio Hernández, médico, físico, digamos, pero también era médico del alma. Entonces, el amor que tienen los venezolanos por José Gregorio Hernández es que es uno como nosotros, caminó entre nosotros, vivió su don, vivió su santidad, pero lo que verdaderamente está dentro del pueblo venezolano es esa cercanía que tenía José Gregorio hacia nosotros. Inclemente esta pandemia, pero yo creo también que es un signo de Dios que en el momento que la humanidad estaba llorando por esta pandemia, llega un hombre
nacido en tierras trujillanas, apóstol de la misericordia y de la paz, a testimoniar o hacernos entender a todos nosotros que si estamos en Dios, las cosas van mejor. ¿Quién no le agradece hoy día haber superado el COVID por la intercesión del doctor José Gregorio Heme Hernández? aquí. Yo también ¿Le afectado tocó? por el COVID. Yo, bueno, Le pidió al doctor José y yo, Gregorio bueno, Hernández. Goyito, ayúdame, Metro de distancia, diácono. porque yo me quiero salvar. Y fue muy fuerte, pero gracias a Dios estoy bien. Pero no solo le pedimos a José Gregorio por la salud, a José Gregorio le pedimos por un examen, a José Gregorio le pedimos por una situación familiar, a José Gregorio le pedimos hasta por el mal de amor, creo yo. Entonces, ¿Y es cómo cierto. responde el doctor José Gregorio Hernández, padre, ante estas súplicas? Para la gente que no conoce, que tiene recelo, que ve en el doctor José Gregorio Hernández, algunos incluso lo refieren como una figura de yeso, ¿cómo obra el doctor José Gregorio Hernández? Bueno, como obra Dios, porque es un instrumento de Dios. Y Dios obra por medio de los acontecimientos y los hechos de la vida. Es decir, no es una cosa abstracta. Tantas veces puede haber manifestaciones extraordinarias. Y cuando pasa eso, bueno, uno dice, oye, hay un milagro. Pero en la cotidianidad de la vida, cuando tú le pides o le ofreces algo a Dios, pues lo que pasa es que con circunstancias concretas, Él te va respondiendo. Con hechos bien Padre, concretos. una cosa muy importante que yo siempre le he reflexionado porque viví este proceso vocacional. Se sentiría frustrado, ahorita que estamos tocando la parte humana del doctor José Gregorio Hernández, él quiso ser un monje cartufo, de hecho fue hacia Europa. Se sentiría él frustrado porque no pudo cumplir con este sueño de la vocación. Lo digo porque a veces el ser humano está llamado a una vocación determinada. De hecho, vocación significa llamar, ese llamado que Dios le hace. ¿Qué sucede? Que cuando Dios llama a una persona, elige dentro del pueblo, él se siente llamado, pero también quiere corresponder a esa llamada. Lamentablemente, por cuestiones de salud, no pudo estar dentro de los monjes cartujos. Pero ¿cómo se sintió? Él se sintió frustrado por no cumplir esa vocación a la que Dios lo llamó. Es decir, el Señor me llama para ser monje cartujo o religioso. No lo pude hacer por temas de salud. Pero este tema de salud también es la divina providencia que me dice, este no es mi camino, sino que es atender a los pobres en la medicina. O sea, son tantas preguntas que a veces no tienen respuesta, pero ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo puede el ser humano, en medio de tantas vicisitudes o también dudas, decir, no, este es mi camino, el de la medicina, y no es el camino de la vocación? Pero ¿se sintió él frustrado por eso? Fíjate que yo creo que no, pero no fue fácil. Exacto, Claro. yo creo que quizás en el primer intento sí se habría frustrado y en el segundo como que lo aceptó, ok, No, manso. pero fíjate que, a ver, yo creo que el Señor, como pasa con todos nosotros, nos va preparando en la vida para ciertos acontecimientos más duros. Y José Gregorio le tocó con mucha dramaticidad vivir el tema de la muerte, sea de sus padres, de hermanos, es decir, y la enfermedad en distintos momentos. Entonces, yo creo que eso, la enfermedad, el enfrentar la muerte, eso te va no creando una coraza, sino moldeando en tu vida de fe para poder afrontar otras cosas. Entonces, todo lo que él hizo, porque era un hombre tan meticuloso, tan detallista, preparó todo tan bien para irse. Es decir, repartió exactamente sus bienes en la familia. Es decir, dejó todo súper ordenado porque ya no volvía más. Como el seminarista que entra al seminario. Para sus Exacto. cosas. Y a los 9 meses de regreso. ¿Cómo? Es decir, eso fue duro. Y él lo pone en una carta. Expresa ese dolor. Sería ahora cómo voy a afrontar el volver, ¿no? ¿Qué hago en mi vida? Pero está el punto, yo creo que diferencia las cosas. Que José Gregorio, al final de todas las veces que hablaba de este dolor, decía, pero que se haga la voluntad de Dios. Y de hecho, un pasaje muy bonito es cuando él, ya la segunda, tercera vez que intenta, creo que fue después de la segunda, hablando con el arzobispo de Caracas, que era su guía espiritual. El arzobispo le dice una cosa muy sabia. Le dice, mira, mete en una balanza tu deseo de entregarte a Dios, ¿no?, en esta modalidad, y la gran y urgente necesidad que hoy tiene el pueblo de médicos como tú. Entonces tú dices, el obispo, bastante sabio, se la puso la balanza así. Tu vocación y la urgente necesidad que tiene el pueblo de hombres como tú. Entonces creo que José Gregorio entendió. Algo importante que tenemos que acotar en José Gregorio Hernández es que él al final vivió el sacerdocio para el que estaba llamado, atendiendo a los pobres, atendiendo a los necesitados y con esta vocación de sanar
a los enfermos, porque no solamente se llevaba una palabra, un récipe médico, se llevaba también una palabra de salvación, que era lo que buscaba José Aprovechaba y los Gregorio evangelizaba ahí de una vez. los evangelizaba. Y esto es muy cierto. Se amenazaba con la guerra, y cuando se firmó la paz, él lo dice: yo he ofrecido mi vida como holocausto. Y al día siguiente, pues tuvo el desenlace que todos conocemos, la vida terrena de nuestro beato. Y ahora que estamos a las puertas de esta canonización, en medio del contexto mundial que nosotros atravesamos, ¿qué puede representar que la Iglesia Católica Universal reconozca al doctor José Gregorio Hernández, a este venezolano, como santo universal? Y además el peso que tuvo en su momento, hace par de semanas, que el Papa Francisco dedicara su discurso a este beato venezolano. ¿Qué se puede leer ahí entre líneas? Lo que se puede leer entre líneas es que la paz es lo que todos anhelamos, y José Gregorio era un hombre de paz. Ahora fíjate cómo han ido evolucionando las cosas. José Gregorio Hernández es trujillano, y todos los gritamos que es trujillano. Ahora todos los venezolanos también lo decimos, porque José Gregorio es de todos los venezolanos. Pero con las cosas que está haciendo el Papa, ahora José Gregorio Hernández será de toda la humanidad, porque están viendo a nivel internacional este hombre que creció y vivió en un contexto específico, pero que luchó, oró y vivió por la paz. Entonces es un ejemplo a seguir para muchos, porque es un hombre científico, profesional, es un hombre que también fiel devoto, creyente, consagrado a la Virgen. Entonces quiere decir que se puede vivir en este mundo evolucionando profesionalmente, y también creyendo fervientemente en nuestro Señor. Justamente el doctor José Gregorio Hernández, quedando huérfano, él encontraría ese refugio en la Virgen María. Siempre estuvo pendiente de esas advocaciones marianas. ¿Cómo sería esa relación de José Gregorio Hernández con la Virgen María, padre? ¿Cómo? Bueno, lo que se documenta es que rezaba el rosario de manera cotidiana, tenía mucha devoción a la Virgen del Carmen. De hecho, cuando nosotros estamos preparando la exposición que hicimos en Italia, hablando con el cardenal, nosotros le decíamos: oye, es que montamos un altar típico venezolano con la reliquia, así un altar de casa. Y entonces le decíamos: ¿qué será que llevamos la Virgen de Coromoto? Y me decía el cardenal: no, chico, la Virgen de Coromoto José Gregorio casi que ni la conoció, porque en esa época no había devoción a la Virgen de Coromoto, no le era devoto a la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, creo que José Gregorio tenía a María en su vida cotidiana totalmente, así como tenía la Eucaristía, tenía a la Virgen en el rezo del rosario de manera cotidiana, y esto era de las experiencias más firmes que lo fueron moldeando para vivir como vivió, de manera, una vida íntegra, ¿no? Padre, a propósito de esa exposición, yo quisiera que también habláramos acerca de cómo se vive la fe fuera de nuestras fronteras. Yo creo que sin duda alguna ya el doctor José Gregorio Hernández viene como en el ADN del venezolano. Creo que son pocas las personas que aún sin creer no conozcan o no sepan quién es el doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué tal la receptividad en esa exposición? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué representa al sol de hoy el doctor José Gregorio Hernández para los migrantes? Porque además creo que era Cardenal Baltasar Porras que decía que al final los venezolanos se convirtieron en misioneros, en como que llevar a las afueras de nuestras fronteras esa fe por Dios ante todo, pero también al doctor José Gregorio Hernández. Sí, por un lado, es decir, preparando esta exposición, bueno, tocó estudiar muchas cosas, y a mí me impresionaba la cantidad de países donde ha llegado José Gregorio. Tú dices: ¿qué carrizo hace José Gregorio en Australia? ¿Qué otro país ¿Qué así hace en que usted Filipinas? diga? ¿Qué hace en Irlanda? Es decir, es que no me... A ver... Creo que en Medio Oriente, incluso. También, pero el tema es que es una cosa que el padre Geraldino insiste mucho, porque creemos que por la diáspora actual es que se ha difundido la devoción. No es verdad, ya desde antes. En las cosas importantes de las que hay que tocar en esta conversación es algo que la gente no quería conversar, y bueno, vamos a tocarlo nosotros. Es la vinculación de José Gregorio Hernández o ese tabú con el tema de la santería. ¿Cree usted, padre o diácono, que el retraso de la canonización o beatificación de José Gregorio Hernández se debió a que lo vinculaban mucho con la santería, con la palería? Perdona al padre que yo estoy manifestación hablando demasiado. No, pero lo que quería decir era comiquísimo, o esas cosas contradictorias de la vida. José Gregorio, hay cartas, hay evidencia, no soportaba el sincretismo de la gente. Le costaba que la gente fuera supersticiosa en la utilización de la medicina, porque era médico experimental.
Entonces decía, esa hierba hace daño para esto, y se molestaba con estas cosas. Entonces yo digo, pobrecito, habrá sufrido bastante viendo tanta mezcla de cosas pseudo religiosas y demás que ha generado la santería, el espiritismo con él. Porque de esas cosas seguro se pondría bastante bravo. Pero bueno, pero viéndolo desde otro punto de vista, esto también nos da evidencias, nos permite sentir que José Gregorio es de todos los venezolanos. Incluso para el que cree o no cree sobre el espiritismo, la santería y todas estas cosas, verdaderamente lo tomaron como ejemplo. No creo que esto haya entorpecido el proceso de canonización, sino que Venezuela también aprendió muchas cosas para poder tomar un milagro, para ver qué es un milagro, qué no es un milagro, y este pueblo en medio de estos años nos hemos preparado para recibir con mucho fervor estos milagros. Además, perdóname, es que están de todos, que todos desde su creencia lo asumieron. Todos lo han asumido. Incluso creo que cuando el venezolano va afuera, aparte de llevarse la harina pan, el budare, la arepita, nos llevamos una estampita o una estatua de José Gregorio Hernández. Vamos a hacer un ejercicio muy importante. Cada uno de nosotros va a contar algún milagro que el doctor José Gregorio Hernández le haya contado. Alguna experiencia, alguna Comenzamos anécdota. por allá, con los trujillanos. Bueno, la experiencia del milagro sería de mi madre respecto a mí. Yo nazco y en aquella época se decía prematuro de peso, que ahora no se nota, pero yo nazco prematuro de peso y a mi madre le dijeron, prepárale todo porque el niño se muere. Y mi madre le ha hecho esta promesa a José Gregorio Hernández. Es un milagro no documentado, evidentemente. Yo ciertamente a los días comencé a tener la mejoría, y tanto así que fui bautizado en Isnotú para pagar esa promesa. Entonces, bueno. Y mira que y hoy fecunda la intercesión de José Gregorio. Y hoy estoy aquí como diácono adscrito a la Candelaria, santuario, donde están los restos del doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué más quieres, pues? Adelante, José Alejo. Bueno, el milagro no es propio, también es de mi papá. Yo también soy andino, trujillano. Hashtag soy trujillano. Sí, exacto. Un día, se fue la luz, como en los pueblos en aquel entonces la electricidad no estaba tan avanzada. Mi papá se enfermó, estaba solo en la casa, tenía un dolor intenso en el estómago, también le olía la cabeza, tenía varias complicaciones, y él dice que no encontraba la forma de ir al único ambulatorio rural que estaba allá en Monay. Aprovecho para saludar a toda mi querida gente de allá. ¿Y qué sucede? Que él no encontraba formas ni medios para ir al ambulatorio. Resulta ser que él vio justamente a un señor bajito, con sombrero, vestido de traje negro, que le indicó el lugar donde una señora lo iba a atender. Me parece que estaba súper oscuro, no encontraba cómo llegar a la casa, y un señor lo llevó hasta la puerta de la casa donde lo iba a atender esta señora, que era una especie de una medicina interna de estas de hierbatera, y efectivamente lo acompañó. Cuando él se voltea para darle las gracias a este doctor, a este médico, no estaba por ningún lado. Entonces creo que esa anécdota que le pasó a mi papá, que gracias a José Gregorio Hernández pudo sanarse y pudo aliviar su dolor. Qué nervios, padre, me toca a mí. Dale. Lo que pasa es que yo debo confesar, a mí con el tema del periodismo a veces me cuesta mucho como que desdoblarme o creo que tengo el mismo reto quizás del doctor José Gregorio Hernández de unir la ciencia social, como es la comunicación, con la fe, porque uno en la universidad uno le enseña que el periodista es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y yo no voy a hablar de lo que yo creo. ¿Vas a llorar con esta anécdota? Puede ser, y no sé si me atrevo a contarla del todo. Tengo muchas anécdotas con el doctor José Gregorio Hernández, particularmente en mi carrera. Siento que ha sido un eje fundamental en mi vida. Mi primera transmisión en vivo fue una misa del doctor José Gregorio Hernández. Mi primer programa asignado fue del doctor José Gregorio Hernández. De hecho, tengo aquí ya va a llorar. mi medallita que Vayamos sacando pañuelos. Yo no lo que tengo. me regalaron del doctor José Gregorio Hernández. No me lo quito, me encomiendo a él, debo confesarlo. Y en mi familia, pues por supuesto tiene un lugar muy especial, particularmente en el caso de mi mamá. Mi mamá ya trascendió, ya hace casi 10 meses. Me aferré al doctor José Gregorio Hernández, por supuesto, después de escuchar los distintos testimonios, de estudiar su vida. Y
nunca he contado esto, debo confesarlo, porque a veces la gente puede juzgar o criticar o creer que uno ve cosas que no son, pero bueno, abiertamente lo digo, cuando mi mamá trasciende, o sea, mi mamá estuvo, digamos, en 6 meses de tratamiento, finalmente se da el desenlace. Cuando yo llego al cementerio, ojo, además hago el paréntesis, durante todo este proceso yo todos los domingos religiosamente iba a la iglesia de la Candelaria a encomendarla al doctor José Gregorio Hernández, y el día del sepelio de mi mamá en el cementerio estoy llegando, no sabía ni siquiera cuál era la capilla, pero lo que me llamó la atención en ese momento que estaba llegando fue la figura de un hombre de traje con sombrero. Entre las capillas hay unas escaleras, en el cementerio del Este hay unas escaleras que dan hacia el cielo, por así decirlo. Y vi a un hombre de traje con sombrero subir las escaleras. Yo no sé si era un hombre común o si en efecto fue el doctor José Gregorio Hernández, pero mi interpretación en ese momento fue, ya yo hice mi trabajo, yo la acompaño al cielo. Y desde ese momento entendí que bueno, que sí estuvo durante toda la faceta final de mi mamá. Sé que está conmigo, sé que me acompaña y sé que es un intercesor de Dios y solo a Él me encomiendo. Y ya aquí como me desdoblé, no estoy hablando como periodista, estoy hablando como venezolana, estoy hablando como católica y no tengo la menor duda del poder intercesor que tiene el doctor José Gregorio Hernández. Perro, la última debería ser así el cierre, pero no es porque... Padre, yo, primero, yo no nací en Venezuela, por lo cual no tengo, aunque... Origen uruguayo. Yo soy uruguayo, pero me trajeron de 3 años. Yo digo que soy más criollo que las carotas refritas, pero bueno, no tengo esa tradición y esos cuentos que José Gregorio en mi casa no existía. Sí, nada. ¿Pero he escuchado alguna anécdota que ustedes No, dicen, sí, wow? muchas, pero no, les cuento una mía, que no es nada del otro mundo, pero simpática. A mí en el 2015 me operaron de un melanoma, es decir, un tumor cancerígeno. Y entonces cuando estaba en la sala operatoria que me iban a poner la anestesia, típico, yo siempre me pasa porque mis venas son difíciles de encontrar, llegan las enfermeras, empiezan el colador, ¿no? Entonces yo un momentico, ya va, que yo no soy colador. Entonces llámeme al anestesista, que es el que sabe. Cuando llega yo lo veo y le digo, ¿usted lo conozco? Claro, padre, yo soy el papá de tal, una muchacha de la universidad. Yo lo conocía al señor. Me puso la vía perfectamente y me dice, padre, aquí le dejo unas estampitas de José Gregorio, vamos a rezar por usted para que salga todo bien. Y yo dije, oye, qué cómico, porque son de esas cosas que yo ni pendiente de pedirle a José Gregorio para que me ayudara en la operación. Y llegó el anestesiólogo, que sí, era trujillano. Hashtag soy trujillano. Y dejó la estampita de José Gregorio al lado mío durante la operación. Me salió todo muy bien. Y es muy particular porque incluso hay médicos que uno tiene esa percepción de que los médicos son más cuadrados, científicos, que dicen que antes de una operación se encomiendan al doctor José Gregorio Hernández o que lo tienen en el quirófano, en la imagen del doctor José Gregorio Hernández. Para cerrar, para ir cerrando, yo quisiera que, bueno, también que cada uno de ustedes, padre, diácono, incluso también José Alejo, reflexionara acerca de lo que hay que aprender del doctor José Gregorio Hernández, de lo que hay que replicar y de cómo abrir el corazón también para descubrir cómo obra Dios, para descubrir las señales. Bueno, por lo menos en este episodio de esta persona que yo intuí o interpreté que era el doctor José Gregorio Hernández, Dios a veces se vale de personas, de textos, de imágenes para hablarnos. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo nos podemos acercar a Él? No, pero comenzamos por allá. Ahora por aquí. ¿Otra vez? Sí. Yo diría 2 cosas, porque son muchas, pero me parece que son 2 cruciales en este momento. Una es entender cómo la experiencia de fe puede permear todo en la vida. Es decir, tú puedes ser un emprendedor, tú puedes ser un chofer de un autobús, tú puedes ser un camarógrafo, periodista, vivir en cualquier circunstancia, estar pasando un momento difícil en la vida. Pero José Gregorio lo que nos demuestra es una seriedad profunda con su propia humanidad, con lo que estudiaba, con lo que hacía, una honestidad extrema, prueba, que solo la fe lo llevó a entender que todo estaba vinculado a Dios y estaba vinculado a la experiencia humana. Y esto hoy me parece que en Venezuela hace falta muchísimo, porque qué fácil nos dejamos llevar por el ambiente donde vivimos. O sea, el ambiente es corrupto, entonces eso es normal.
entonces yo termino siendo un corrupto. Ahora el bien es como lo extraño, estamos como El al bien revés. es lo extraño, pero José Gregorio, estando en ambientes muy diversos y complejos, es decir, en eso fue súper serio, íntegro, porque entendía que la relación con Dios marcaba toda la pauta de su vida. Y lo otro es lo de la paz, que me parece muy importante, porque uno dice, bueno, este hombre ofreció su vida por la paz, ajá, y eso iba a acabar con la Primera Guerra Mundial porque él ofreciera su vida por la paz. Bueno, y terminó la Primera Guerra Mundial, y lo atropellaron. Entonces uno dice, pasa ahora con todo este rollo Palestina-Israel, Ucrania-Rusia. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene que yo ofrezca mi vida? ¿Hace falta morir por una la persona paz? para que haya paz en el mundo? No lo sé, pero el punto es que la conciencia universal del valor de la propia vida y de lo que Dios puede obrar, José Gregorio lo tenía clarísimo, y nosotros cuando pasamos momentos difíciles creemos que eso no tiene una potencia. En estos días que el patriarca de Jerusalén y después el Papa ahora, y ya hicieron 2 convocatorias para este viernes, por cierto, de ayuno, oración, y dice, ¿para qué yo voy a hacer ayuno? A nosotros no nos caería mal un ayunito. De hecho, yo lo hice el martes por esa intención y lo haré este viernes también, pero ¿qué cambia eso? Que yo deje de comer un día, ¿qué cambia para...? No, sí, para Dios. Y recordar que el ayuno no es solo el alimento. Sí, bueno, en principio sí. Pero puede ser ayuno de la crítica, ayuno de... Bueno, eso baja la abstinencia de otras cosas, tal, ¿no? Sí, hay muchas formas de... Pero digo, nuestros gestos tienen una trascendencia universal y eterna también cuando se hacen conscientes delante de Dios del valor que tienen. Entonces, nuestras acciones, nuestras decisiones, por muy sencillas, discretas que parezcan, para Dios tienen un valor y son muy importantes. Entonces también, frente a las dificultades que vivimos, las cosas que parece que no podemos lograr cambiar, para Dios tienen un gran valor. Esa decisión, José Gregorio era consciente de esto, ofreció su vida por la paz, se firmó el Tratado de Versalles y bueno, y literalmente el Señor le tomó la vida, ¿no? Se la tomó en serio. Diácono. Bueno, para mí sería en 3 palabras, lo puedo decir, que José Gregorio es un ejemplo para cada ser humano, cristiano o no, y en él podemos encontrar resiliencia, vocación y amor por la vida. Entonces esos son signos que Dios nos da para que podamos seguir adelante. Toda persona tiene derecho a esto. José Gregorio pasó por tantas situaciones en su vida, no perdió su vocación, porque cada día la fue encontrando en un modo distinto, y algo que él amó por sobre todas las cosas fue la vida, porque este deseo de ofrecerse por la paz es porque su corazón lloraba por la cantidad de vidas que se estaban perdiendo. Entonces él fue un apóstol de la vida también, y creo que es lo más hermoso que como venezolano le podemos nosotros ofrecer al mundo, el testimonio de José Gregorio Hernández. Así es. Yo me quedo con una sola palabra para describir a José Gregorio Hernández, y es justamente la vocación, porque cuando uno en la vida encuentra para lo que es llamado, en ese análisis, en esa introspección, todo le sale para bien. Cuando yo descubro mi verdadero lugar en el mundo, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero concretar, las cosas vienen por añadidura, porque lamentablemente hay personas en la vida, en el mundo, y eso le hace mucha falta a Venezuela, que no saben para dónde ir, para dónde caminar, no tienen metas, no tienen proyectos. Y una vez que descubro mi vocación, como lo hizo el doctor José Gregorio Hernández, poner las acciones y las actitudes para lograr y concretar eso, y como lo decía el padre, así sea que yo barra una calle como periodista, como camarógrafo, como médico, hacerlo bien. Esa es la mejor manera de construir verdaderamente una nación, un país que se desarrolle en una sociedad valerosa, como lo llamó Juan Pablo II, es que tú en lo que estés haciendo lo hagas porque tienes verdadera vocación, en plena libertad y en conciencia de que eso es no solamente para mi propio beneficio, sino para el beneficio de un común, de una sociedad, de los que me rodean, de mis familiares, de mis amigos y de una nación. Que la pequeña acción que yo haga vaya para beneficiarme no solamente a mí como persona, sino que nos beneficie a todos. Yo creo que si el mundo caminara en esta senda, todos seríamos felices y pudiéramos también servir a Dios y a nuestro prójimo como lo hizo José Gregorio. Entonces es importante saber cuál es nuestra vocación, para qué estamos llamados y actuar en beneficio y en función de los demás. Me quedo con eso. Yo creo que me quedo, y creo que nos podemos quedar todos y quienes vean este podcast, con una frase incluso que dijo el diácono, que el doctor José Gregorio Hernández es uno como nosotros.
recordando incluso que en medio de la dificultad debemos confiar en Dios, y creo que el secreto también está en tener un corazón necesitado, en sentirnos humildes y que necesitamos la ayuda de alguien superior a nosotros para alcanzar nuestras metas. José Alejo, tú decías el hecho de la importancia de descubrir a qué estamos invitados a servir. A veces cuesta, a veces somos sordos, ciegos, no vemos, están las pruebas allí y nos hacemos de la vista gorda, pero creo que allí es donde, según mi experiencia, estos años que he tenido en La Fuente, es rendirnos a esa fuerza divina, a Dios, y hoy por hoy, pues recordar la vida de este laico, de este venezolano, que Dios mediante pronto tengamos estas noticias de esta canonización, que para muchos luce inminente, y que bueno, que sea un regalo para nuestro país, para el mundo, y que cada uno de nosotros también dimensione ese espíritu de venezolanidad, de qué somos nosotros, de qué estamos hechos, porque creo que incluso hasta nuestros connacionales, nuestros migrantes afuera están dando lo mejor de sí, y creo que también es una réplica del ejemplo que tenemos en el doctor José Gregorio Hernández. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos el día de hoy, y bueno, esperemos que tengamos una segunda parte con más testimonios, e incluso, ¿por qué no?, ya cuando finalmente se dé esta canonización del doctor José Gregorio Una cosa Hernández. muy importante, que viva Trujillo. Es cierto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Fino.